de José, hermano de Jesús. Una caja que podría, de hecho, ser una conexión con el propio Jesucristo. ¿Pero quién era su hermano Santiago? Los evangelios son claros en que Jesús tenía hermanos. De incrédulo ¿Puedes imaginar que tu hermano dijera que soy el Hijo de Dios? al líder. Santiago dirigía todo el espectáculo en Jerusalén. ¿Pero por qué Santiago se perdió en la historia? Santiago es realmente el hombre olvidado. Involucrada en uno de los juicios por falsificación más largos de la historia, ¿podría esta caja ser la primera evidencia física de Jesús y su hermano secreto Santiago? Enigmas de Jesucristo. El hermano secreto de Jesús. Otoño de 2002. El Museo Real de Ontario en Toronto, Canadá, abre sus puertas a lo que podría ser el descubrimiento más importante en la arqueología bíblica. Una caja fúnebre de piedra caliza, conocida como osario, fechada científicamente en la época de Cristo. A un costado, una inscripción en arameo antiguo que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Llegó justo cuando habíamos cruzado el umbral del milenio. Ya habíamos superado el error del año 2000. Tuvimos la visita del milenio del Papa a Tierra Santa y este parecía ser otro de esos sucesos del milenio. Se asegura que esta caja, que mide 25 centímetros por 50, es nada menos que el ataúd fúnebre de Santiago, el hermano de Jesucristo. El osario es muy importante, no solo por el hecho de que diga el hermano de Jesús. Debemos entender que no hay evidencia física de la existencia de Jesús de Nazaret que se remonte a esos días de su época. No hay nada salvo los evangelios que fueron escritos décadas después. Esta sería la primera evidencia física de que Jesús de Nazaret existió. Este es un hito muy grande, es decir, es la única evidencia material, no literaria, que tenemos de la familia de Jesús. Muchos se sorprenderían en extremo al saber que Jesús tenía hermanos, aunque Santiago es llamado el hermano de Jesús en el Nuevo Testamento. Muchos cristianos crecieron escuchando que María era virgen y que él no tuvo ningún hermano, así que muchos quedarían asombrados. Los evangelios de Mateo y Marcos nombran a los hermanos de Jesús. Además de Santiago, está José, Judas y Simón, junto a otras dos hermanas anónimas. Pero de quién exactamente son esos otros hijos, aún es materia de debate. Para los católicos hay un énfasis en la virginidad de María. Ella no solo era virgen en el momento de la concepción y nacimiento de Jesús, sino también después. Por eso prefiero pensar en Santiago, el hermano de Jesús, como tal vez el hijo de José antes del matrimonio, antes de casarse con María. Pero no todos los cristianos están de acuerdo. Los protestantes dirían que María y José tuvieron otros hijos biológicos, en cuyo caso Jesús sería el hermano mayor y tal vez los otros hermanos de Jesús lo habrían admirado. Mateo 1:25 dice literalmente: José no la conoció en sentido carnal hasta que dio a luz a Jesús. Ahora, cualquier lectura normal de esa oración implica que ella tuvo más hijos después y que sus hermanos y sus hermanas literalmente son sus hermanos y hermanas. La Biblia nos dice muy poco sobre la juventud de Jesús.
Los evangelios se adelantan casi por completo hasta que él tiene 30 años y es el Hijo de Dios. ¿Qué hay de esos años perdidos cuando él era adolescente jugando con sus hermanos y metiéndose en problemas? Escritos unos 100 años después de la muerte de Jesús, el Evangelio de la infancia de Tomás es una colección de historias sobre su vida. Hay una historia peculiar sobre Santiago y es una imagen interesante de Jesús y Santiago juntos siendo niños. Envió a Santiago al bosque a reunir leña. Jesús fue con él. El Evangelio continúa. Una serpiente abominable mordió a Santiago en la mano, y mientras estaba tendido muriendo, el niño Jesús corrió hasta Santiago y no hizo más que soplar en la herida. Y este sanó de inmediato. Santiago es representado allí con un Jesús desde el principio. Vemos una conexión orgánica entre ellos, no solo en términos de su relación, sino también en términos de su experiencia común. Pero la historia de Santiago, el hermano de Jesús, sería olvidada, hasta que este ataúd que lleva su nombre reapareciese, para iniciar uno de los juicios por falsificación más largos y controversiales de la historia. Es la historia del osario de Santiago, el ataúd que podría contener los huesos del hermano olvidado de Jesús. Comienza con uno de los más grandes coleccionistas de antigüedades del mundo. Oded Golan es uno de los mayores expertos en piezas arqueológicas. De hecho, tengo la mayor colección privada de osarios en Israel y probablemente del mundo. La mayor parte de su colección cuenta la historia del desarrollo de las civilizaciones aquí, y eso incluye toda la era bíblica. Su colección debe costar millones y millones de dólares. Según Golan, a principios de los años 70, compró un osario vacío del siglo I a un comerciante en Jerusalén. Puede haber algunos de los nombres que se mencionaban, y en especial Jacobo, el primer nombre que significaba Santiago. Venía solo, sin ningún objeto que lo acompañara. En la Jerusalén del siglo I, los huesos de los muertos eran colocados en osarios en tumbas subterráneas. El arqueólogo Brian McCain es el principal experto en prácticas fúnebres de la antigua Palestina. Estamos al sur de la vieja ciudad de Jerusalén. Hay varias cuevas funerarias de la época de Jesús en todo este lugar. En la tradición judía, en el primer aniversario de la muerte, se reúnen los huesos de los difuntos amados. Esos huesos son colocados en un osario, se marca con el nombre del difunto y se coloca en la tumba. En los años 70, en Jerusalén, el mercado para osarios antiguos estaba en auge. No vi nada de particular en este osario. Estuvo guardado por muchos años en el departamento de mis padres, junto con varios otros osarios que compré en esa época, porque no le presté ninguna atención especial a ese osario. Pero en abril de 2002, Coughlin invita a Andrew Lemire Tyre, un renombrado estudioso del arameo antiguo, para examinar algunos objetos de su colección. La atención de Lemire de inmediato es atraída por el osario no identificado que Golan compró 30 años antes. Lemire descifra la misteriosa inscripción. Dice Santiago, hijo de José y hermano de Jesús. Encontró que había una muy alta probabilidad de que perteneciese a Santiago, el hermano de Jesucristo.
Francamente, ni siquiera sabía que Jesucristo tuviera hermanos o hermanas. Golan envía de inmediato el osario al sondeo geológico de Israel para que ayuden en su autentificación. Usando poderosos microscopios, inspeccionan el patrón de codificación de la caja y las inscripciones concluyen que las letras no fueron hechas por herramientas modernas. No es cuestión de autentificarlo, sino de ver si pertenece a Santiago. Intrigado por la probabilidad de hallar los nombres de Santiago, Jesús y José en más de una familia de la Jerusalén del siglo I, Golan le pide al renombrado estadístico Camille Fuchs que examinen los nombres en la inscripción. Tenemos 168 osarios, todos grabados de ese periodo de Jerusalén. Aunque el nombre José aparece en 7%, Jesús en 4% y Santiago en 2%, Fuchs concluye que es improbable que existiese otra familia con esos tres nombres combinados. Es muy probable, en mi opinión, que el Santiago de ese osario sea el Santiago, hermano de Jesús. La probabilidad de que esta pueda ser alguna otra familia con esos tres nombres, donde el padre es José y los dos hermanos son Santiago y Jesús, es muy pequeña. Hace 2000 años, todo cambia para los hermanos Jesús y Santiago, cuando José muere. Realmente no sabemos cuándo murió José, pero cerca del año 27 de nuestra era, José ya no estaba vivo. La familia es el núcleo central en la sociedad judía del siglo I. Habían perdido a alguien que podía mantener a la familia, que esencialmente vivía en un nivel de subsistencia. La familia habría dependido de Jesús para que se hiciera cargo y la mantuviera. Realmente habría necesitado de su ingreso. Pero cerca de los 30 años, Jesús toma una decisión que cambia su vida. Jesús deja la familia y se va a recorrer Galilea y Judea. Según los evangelios, Jesús busca a Juan el Bautista en las riberas del río Jordán. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista realmente lo consolidó, lo hizo pensar que debía actuar y convertir a las personas. Comienza a realizar milagros, expulsando demonios. Según los evangelios, grandes multitudes se sentían atraídas hacia Jesús a través de su ministerio. Los milagros de curación de Jesús habían atraído mucha atención. Pero mientras Jesús se embarca en su misión, su familia permanece en Nazaret. Jesús deja a Santiago y a sus otros hermanos a cargo de la familia. Oye, ya basta. Y eso es lo incómodo de la historia. La propia aldea era pequeña, así que las malas lenguas hablarían de ese asunto de que Jesús se marchó a hacer algún tipo de ministerio y dejó a su familia para mantenerse por sí misma. Tal vez experimentaron una marginación social local porque tenía a ese hermano vergonzoso y ligeramente loco. Oigan, ya, basta. Imagino que eso creó fricción entre Jesús y su familia. Pero al extenderse la fama de Jesús, la tensión con su familia llegaría a su cúspide. Santiago consideraba que lo que hacía Jesús era algo que traería deshonra a la familia. Y enfrentaría a hermano contra hermano. Cafarnaúm, en las riberas del lago de Galilea. Obedezcan la palabra. Es la palabra de mi Padre. Según el Evangelio de Marcos,
En una sinagoga, un hombre le pide a Jesús que cure su mano enferma. Jesús le dice que estire la mano y es curado. Pero es el Sabbat, y trabajar en el Sabbat está prohibido. El hecho de que Jesús sanara al hombre con la mano enferma en el Sabbat, en la sinagoga, sugiere que él iba a hacer lo que quisiera. Es una acción que pone a Jesús en conflicto con el sacerdote judío. Ahora su reputación lo precede donde quiera que vaya. El número de sus seguidores aumenta. Las multitudes que atrae hacen que llame la atención de las autoridades romanas. Cuando Jesús está activo en Galilea, esas áreas estaban bajo la ocupación romana. Podías creer en lo que quisieras, creer en el Imperio Romano, podías practicar tu religión del modo que eligieras practicarla, pero lo que no les gustaban a los romanos eran las figuras carismáticas, en especial las que eran mesiánicas. Temiendo por la seguridad de Jesús, Santiago y su familia van a Cafarnaúm. Creo que sería terriblemente aterrador tener a una familia involucrada en ese tipo de movimiento religioso que llevaría a la violencia. La familia escucha los reportes de que Jesús está predicando y expulsando demonios y piensan que se ha vuelto loco. Vine a ver a Jesús. Soy su hermano. Su madre está aquí. Cuando Jesús se entera de que su familia ha venido por él, se rehúsa a verlos. Pregunto, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le está diciendo a su familia, si no me apoyan, yo también los negaré. No los verá. Es como si respetase a su familia. Dile que hemos viajado desde lejos. Sé que está aquí. De hecho, es un rechazo a su familia de carne y hueso. Y creo que su familia habría quedado impactada por eso. Perdió la cabeza. ¡Vámonos! Santiago no es diferente a nosotros. Es decir, puedes imaginar que tu hermano dijera, hola, soy el Hijo de Dios. ¿Qué dirás? Es decir, obviamente pensaríamos que está loco. Pocas semanas después, Jesús entra a Jerusalén. Cientos de miles cubren las calles. Según los evangelios, luego es arrestado en el jardín de Getsemaní. Y al día siguiente, es torturado y ejecutado. La familia de Jesús no tuvo éxito en salvarlo. Un evangelio apócrifo que no se encuentra en el Nuevo Testamento nos habla de Santiago. El evangelio de los hebreos muestra a Santiago en Jerusalén, inmediatamente después de la crucifixión. Para Santiago, probablemente todo el asunto de la crucifixión de Jesús fue tan traumático que le cambió mucho la vida, como podrán imaginar. Entra en un periodo de ayuno y duelo, algo que ninguno de los seguidores de Jesús hizo. Pero entonces la Biblia revela que el duelo de Santiago acaba repentinamente. Jesús regresa. Fue sepultado y se levantó al tercer día, según las Escrituras. Luego, apareció ante Santiago.
Santiago ha pasado gran parte de su vida preguntándose quién es su hermano, especialmente en esta misión extraordinaria que ha hecho Jesús. Y la resurrección es el momento en el que Santiago llega a creer que Jesús realmente es algo especial. Tal vez fue ese momento en que reconoció que Jesús no solo era su hermano, sino también su Señor. La vida de Santiago se transforma. Ahora, luego de ser el hermano escéptico, se convertirá en el seguidor más devoto de Jesús y ayudará a moldear una nueva religión mundial. Octubre de 2002. La noticia del descubrimiento arqueológico más impactante del nuevo milenio llega a los titulares de todo el mundo. El osario de Santiago es exhibido en el Museo Real de Ontario, en Canadá. En ese punto pensé que lidiábamos con una fantástica historia arqueológica sobre tal vez el único objeto que proviene de la familia de Jesús. Pero la controversia está por rodear al osario. Mientras estaba exhibido en Toronto, se hicieron algunas preguntas aquí en Israel sobre cómo llegó aquí. La autoridad de antigüedades dijo no sabíamos que era un objeto tan importante el que él quería explotar. 2 meses después de ser exhibido en ese lugar, por primera vez la autoridad de antigüedades de Israel se rehusó a otorgarle a Odel Golan una extensión para su licencia de exportación. Exigen el regreso inmediato del osario a Israel. La policía de Israel y la autoridad de antigüedades sintieron que habían sido avergonzados frente a todo el mundo por Odel Golan y fueron tras él. En julio de 2003, la policía de Tel Aviv, acompañada por oficiales de la autoridad de antigüedades, actuó. Le hicieron una redada en mitad de la noche. Vinimos con una orden de registro para su departamento. Además del osario de Santiago, Golan poseía otras antigüedades únicas que deseaban examinar. Todo el departamento estaba lleno de hallazgos arqueológicos. Abrieron todas esas cajas de materiales, dibujos, programas de computadora y otros documentos y dijeron que eso parecía un taller de falsificación. Al final teníamos docenas de piezas que presuntamente eran falsificadas. La policía confisca cajas llenas de artefactos para ser investigadas, incluyendo el osario de Santiago. Desde ese momento se abrió un área de investigación totalmente diferente, no solo por ocultar antigüedades de la autoridad, sino por falsificarlas y venderlas, lo que constituye un acto criminal. Tengan cuidado. Así que tienes a este personaje muy brillante y obsesivo que entra en contacto con el mundo extraño de las antigüedades, mucho del cual se basa en tratos muy sombríos y robos de tumbas, así que tienes una mezcla muy interesante y tal vez volátil. Es un alegato que Odel Golan niega vigorosamente. Es una acusación ridícula. Lo único que tenía en la mano era una pequeña caja de herramientas muy extrañas con la que solía restaurar antigüedades como cualquier otro coleccionista. Por más de un año, Golan es mantenido en arresto domiciliario mientras la IAA prepara su caso. Todo aquello pasó de ser una linda y feliz historia de arqueología a ser una historia sobre un genio criminal que intenta cambiar el curso del pasado. En diciembre de 2004, en la Corte del Distrito de Jerusalén, Golan y otros 4 son acusados de 44 cargos de fraude y falsificación. Lo acusaron de ser parte de una red internacional de falsificación, de alterar el registro histórico y adulterar objetos tan importantes como la caja fúnebre de Santiago, el hermano de Jesús. La fiscalía inició un caso para probar que Golan añadió las 3 palabras más contenciosas, hermano de Jesús, a la inscripción. Es un osario genuino de ese periodo de tiempo. Pero lo que hizo Golan fue crear un suplemento y darle
todo un nuevo significado a eso. Parte del caso de la fiscalía se basaba en el examen del experto en epigrafía Christopher Ralston, quien había analizado las letras en busca de inconsistencias. Si observas la inscripción cuidadosamente, notarás que hay una diferencia en profundidad y claridad y la presencia del espaciado entre la primera mitad de la inscripción y la segunda mitad de la inscripción. Creo que la probabilidad de que al menos la segunda mitad sea una falsificación moderna es al menos de 75 a 85%. Creo que el falsificador intentó imitar el estilo de escritura de la primera mitad de la inscripción, pero realmente no lo hizo con enorme precisión. Pero la defensa no concuerda. A continuación, la fiscalía volcó su atención a la pátina del recubrimiento de la caja. En los siguientes 5 años, sus científicos examinan repetidamente los microorganismos presentes en las letras. Creen que todo es obra de Golan. Él hizo la pátina falsa en casa. Fue a sitios arqueológicos y tomó tierra de ese periodo. La llevó a casa, la mezcló con agua y luego la vertió sobre el osario. Ahora, Testigos de la defensa contradicen esa aseveración. para falsificar una verdadera pátina necesitas tiempo. Necesitas tiempo, mucho tiempo. Tal vez 50 años, 100 años, para desarrollar la pátina, cultivando los microorganismos que la forman. Cada día se presenta nueva evidencia. Hubo más de 120 testigos en este juicio. Muchos eran importantes expertos científicos. El propio caso duró casi 8 años. Geología, física, química, piedras, pegamento, tinta, lo que fuera. No creo que haya existido otro caso como este en el mundo. El juez les dijo a todos, escuchen, si ustedes, los mejores expertos del mundo, no pueden decirme si esto es falso o auténtico, ¿cómo puedo decirlo yo? Finalmente, en marzo de 2012, luego de uno de los juicios por falsificación más largos de la historia, 12,000 páginas de transcripciones y más de 400 pruebas, el juez llega a un veredicto. Odell Golan es hallado culpable de 2 cargos relacionados al comercio de antigüedades. Pero cuando se trata de los cargos de falsificación, es hallado inocente y exonerado de todos los cargos. Sentí un alivio, pero también sentí que perdí muchos años solo para probar algo que ni siquiera debió haber ido a la corte. Pero el veredicto no comenta sobre si la caja podría realmente haber sido el osario del hermano de Jesús, Santiago. Ese debate aún sigue vivo. Para el final de esta odisea de 10 años, lo que nos queda es un objeto que podría o no estar asociado con la familia de Jesús. Pero la Biblia sí registra lo que le sucedió a Santiago. Su destino impactaría el curso de la historia mundial. Se cree que este osario una vez contuvo los huesos del hermano de Jesús, Santiago. Puede que su historia haya estado oculta, pero hay pistas sobre su vida. En el Evangelio según Tomás, Jesús les dice a sus discípulos que cuando quieran hallar liderazgo después de su partida, deben acudir a Santiago. Santiago era un hombre muy devoto. Un historiador del siglo II nos dice que Santiago oraba tanto de rodillas que tenía callos en ellas como un camello. Santiago se convierte en el primer obispo de Jerusalén. Hermano, se convierte en una especie de roca del movimiento en muchos modos porque brinda el tipo de estabilidad que un nuevo movimiento cristiano como ese necesita. Con el tiempo, desarrolla progresivamente un sentido de compromiso y de propiedad del mensaje de su hermano. Pero su autoridad pronto sería desafiada por alguien que una vez fue enemigo jurado de Jesús y sus enseñanzas. Pablo había sido uno de los fariseos que estaba en contra del club de Jesús y que cambia de bando, y una vez que llega a la comunidad, lo hace con una fuerza increíble y asume un enorme rol.
Pablo había estado viajando por todo el Imperio Romano, predicando su versión del mensaje de Jesús por más de 10 años. Su manifiesto incluso ha alcanzado a los no judíos o gentiles. El difícil asunto de qué hacer con los gentiles era el problema ardiente en los inicios de la era cristiana. Hay que recordar que todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, todos ellos. Así que, ¿en dónde encajan los gentiles en esto? Pablo no quería que los gentiles se convirtieran al judaísmo para convertirse en cristianos y en seguidores de Cristo. Sus cartas a las nuevas comunidades cristianas, las epístolas, componen un tercio del Nuevo Testamento. Sus enseñanzas muestran cuán decidido estaba por alcanzar a los gentiles. Jesús dijo esto: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y eso significaba no solo los judíos. Si fuera Santiago y escuchara sobre Pablo y lo que estaba haciendo, me sentiría muy frustrado. Pablo nunca conoció al Jesús humano. Allí estaba Santiago, el hermano de Jesús, y estaba recién llegado y pretendía enseñar el mensaje de Jesús y llegar hasta los gentiles con este mensaje. Las cosas empeoran tanto en la relación entre Pablo y Santiago, que finalmente tienen que realizar una conferencia en Jerusalén para así poder resolverlas. Cerca del año 50 de nuestra era, 20 años después de la ejecución de su hermano Jesús, Santiago preside un consejo de los líderes del movimiento. El resultado decidirá el futuro. ¿Seguirá siendo una pequeña secta judía o el cristianismo se erguirá por sí solo? Pablo llega defendiendo la salvación permitida por la muerte y resurrección de Cristo, que también se extiende a los gentiles. Y entonces trae a un cristiano salvado a Jerusalén para intentar probar su punto. Aquí está mi amigo, Tito, el griego. Pablo trae con él a Tito, un griego no circunciso, como una especie de símbolo del Evangelio que ha predicado, y realmente lo lleva para decirle a todos qué piensan hacer al respecto. Aquí lo único que cuenta es la fe. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, es muy claro que hay tensión y que hay una tensión especial entre Santiago y Pablo. Si fueras el hermano de Jesús y este recién llegado estuviera predicando un mensaje diferente del que aprendiste de tu hermano, imagino que sentirías una inmensa frustración. Lo que presenció el consejo, Hermanos, fue el nacimiento del cristianismo temprano. el proceso por el cual el cristianismo y judaísmo se convierten en dos cosas diferentes es un proceso que toma siglos. Dicho eso, en mi opinión, es una decisión de Pablo. Es un momento de importancia crítica en esa división. Los judíos o griegos, los esclavos son libres. Pablo cree realmente que debe salir y esparcir el mensaje si quiere proteger su legado. Escúchenme. Santiago es un verdadero judío de la Torá, y al parecer se llevaba bien con las autoridades judías. Pero este movimiento de judíos seguidores de Jesús realmente había cobrado vida propia. No era solo otro sector del judaísmo, era un movimiento. Santiago finalmente concuerda con Pablo. Esta decisión pronto revolucionará el cristianismo. Pero entonces Santiago es considerado una amenaza para el orden religioso judío. Santiago era el rostro del cristianismo judío en Jerusalén, representaba todo eso. Así que, por supuesto, las autoridades lo culparían en cualquier cosa que hubiesen oído sobre las creencias revolucionarias de los seguidores de Jesús. En ese punto, las autoridades no podían controlarlo. A pesar del buen comportamiento de Santiago, aún estaba vinculado con ese revoltoso Jesús que fue crucificado cerca del año 30. Santiago es arrestado por órdenes del mismo sacerdocio judío que solo 3 décadas antes había condenado a muerte a su hermano Jesús.
Jerusalén, año 62 de nuestra era. Un miembro importante del sacerdocio judío le da un ultimátum a Santiago: que renuncie a su hermano Jesús como el Mesías o enfrente la muerte. Pero Santiago se rehúsa. El vínculo entre Jesús y Santiago finalmente hace que Santiago no pueda sobrevivir. Santiago es guiado a los muros del templo, a pocos cientos de metros de donde Jesús fue crucificado. Es martirizado por esta causa y también por su sincera devoción piadosa. Pero la caída desde el muro no mata a Santiago. Textos antiguos registran que los golpes finales llegan cuando es lapidado y su cuerpo es enterrado en el lugar donde cae. De acuerdo a la costumbre judía de la época, un año después de su muerte, los huesos de Santiago habrían sido recolectados y colocados en un osario. Creo que es probable que el cuerpo de Santiago fue reclamado por sus seguidores y además fuese sepultado. Había mucho apoyo dentro de la ciudad de Jerusalén para que Santiago fuese honrado a pesar de la muerte tan degradante de la que fue objeto. Luego del asesinato de Santiago, el rol crucial que tuvo en el desarrollo de la temprana iglesia desaparecería. Pero hoy en Jerusalén, Santiago aún es venerado. La catedral armenia del siglo XII está dedicada a él. Santiago es nuestro primer patriarca. Nos sentimos privilegiados de que nuestra hermandad aquí en Santiago esté en sucesión y línea directa con Santiago, el primer obispo de Jerusalén. En nuestras oraciones diarias, Santiago es nuestro Señor. Santiago está sentado junto a Cristo. Se asegura que la catedral fue construida en el sitio del hogar de Santiago. Los adoradores creen que sus restos están enterrados ahí. Según la tradición armenia, los huesos de Santiago fueron traídos desde el valle de Cridón, donde fueron enterrados originalmente, y fueron enterrados de nuevo bajo el altar principal de la actual Catedral de Santiago. ¿Pero qué le sucedió a la caja que contuvo originalmente sus restos mortales? ¿Es real el osario de Santiago o no? Es una pregunta difícil. Aún no hay un veredicto sobre ella. Al final, aún tienes un misterio. Nunca sabremos si el osario de Santiago es real o no. Nunca sabremos si ese es Santiago, el hermano de Jesús. Luego de que Golán fuese exonerado por falsificar la inscripción, el osario le fue devuelto. Ahora espera exhibirlo por segunda vez. Debe ser exhibido para las personas que tengan interés en la temprana cristiandad. Y tenemos mucho material ahora que todos pueden evaluar, leer e incluso sacar sus propias impresiones o conclusiones. Pero la disputa sobre la autenticidad de la caja ha dejado un legado duradero. Creo que Santiago es justo una de las figuras más importantes de la temprana cristiandad. Y la controversia sobre el osario ha causado que las personas estén más conscientes del hecho de que Jesús tenía hermanos y que Santiago era el principal entre ellos. ¿Y por qué se perdió en la historia el recuerdo de Santiago? Nos guiamos mucho por la teología que sugiere que María realmente no pudo haber tenido otros hijos aparte de Jesús. Es esa idea de que María fue una virgen perpetua quien sacó a los hermanos de Jesús del escenario en la historia del cristianismo. Los primeros evangelios fueron escritos pocos años antes de la muerte de Santiago, y para entonces el cristianismo, como sería conocido,
ya se alejaba de sus raíces judías. Para el siglo II, había más gentiles en la temprana iglesia que israelitas. El recuerdo de Santiago se había diluido y ahora llegamos a pensar en él como una figura puramente histórica y no como la figura de transición que realmente fue teológicamente. Se hace difícil para nosotros hablar de la importante historia del temprano movimiento de Jesús, y esa historia involucra a Santiago. Todos los demás conocían a Jesús el gran maestro, conocían a Jesús el gran sanador. Santiago conoció al Jesús invisible. Santiago conoció al Jesús que era cuando nadie lo estaba mirando.